Hola, muy buenas. En esta ocasión aprenderemos a crear estos dos puffs. Este tutorial comprenderá de 3 partes. En la primera aprenderemos a modelarlos. En la segunda a ponerles materiales y tipos de tela. En la tercera parte a exportarlos a un programa 3D. Soy Gianmarco y empezamos. Empezamos por el puff azul. Clic para hacer un cuadrado de 60 por 60. Con la herramienta de curva, clic derecho sobre una esquina y le ponemos 10 centímetros. En la otra esquina lo mismo. Aquí también. Y por último, esta esquina. Lo selecciono y lo duplico. La parte de arriba será la tapa y la de abajo la base. Tengo que crear un rectángulo sumando todas estas medidas. Este mide 16,23 por 4 lados 64,92 más 40 de los lados da un total de 224,92. Así que crea un rectángulo de 224,92. Y de altura le ponemos unos 35 centímetros más o menos. Con esta herramienta creo los puntos que conectarán la tapa y la base con el rectángulo. Clic derecho, 16,23. Luego viene 40. Otra vez 16,23. Luego 40. 16,23. 40. Y por último 16,23. Y tenemos que hacer lo mismo en la zona de abajo. 16,23. 40. 16,23. 40. 16,23. 40 y por último 16,23. En esta vista giro la tapa. Muevo el rectángulo un poco y para que se vea mejor amplío la ventana 3D y empiezo la costura. Con la herramienta de costura clico sobre el lado de 40 y lo uno con una de las tapas. Clico en el segmento más corto y luego en la esquina curva de la tapa. Así voy juntando cada una de las partes. La parte más corta con la esquina curva, 40 con 40. La parte corta con la esquina curva y la parte de 40 con 40. Una vez terminada la costura, si ahora hago la simulación, toda la tela caerá al suelo y no voy a poder ver bien las costuras, así que selecciono la tapa y la base y los congelo. Si aplico la simulación, se quedan esos dos quietos. He olvidado por acá coser esto de aquí. Lo abro y detengo la simulación con la barra espaciadora. Coso lo que faltaba. Descongelo la base, lo giro, lo rubico y empiezo la costura de sus lados. La parte más corta con la esquina curva, la zona más larga con la zona larga y voy terminando la costura. Hago la simulación, queda muy bien la costura. Descongelo la tapa, vuelvo a hacer la simulación y cae toda la tela. En la vista 2D, selecciono toda la prenda y le ponemos de presión, por ejemplo, 5. Acomodo un poco las puntas. A nuestro puff vamos a ponerle este ribete de la referencia. Selecciono esta herramienta y quiero empezar por donde está la costura. Hago clic en el borde, luego otro clic por acá,
otro y finalmente lo cierro haciendo clic. Con esta otra herramienta edito sus propiedades, incremento su tamaño algo exagerado para verlo mejor en pantalla. Hago la simulación. Este tipo de puff suele ser bastante rígido. Por ahora lo dejamos así para luego ponerle la textura. Empecemos con el otro puff. Para acelerar el tutorial, previamente en un nuevo documento he creado cuadrados de 50 x 50 y ya les he puesto costuras por todos sus lados. Hago la simulación, selecciono todos los cuadrados y le pongo de presión, por ejemplo, 5. Lo acomodo un poco, tiro de acá arriba. Voy a simular un puff de piel. Y a propósito, voy a deformar el tamaño de la tela. Selecciono estos 4 y le digo que se deforme un 104%. En la vista 3D vemos cómo aparece un poco de arrugas muy sutiles. Según el equipo de Marvelous, esto se debe usar si quieres simular tela que ya ha sido usada o lavada. Por ejemplo, valores como 101% o más es como si lo hubieras lavado la tela y se ha estirado el tejido. Valores como 99% o menos es como si hubieras lavado la tela y se ha encogido. Un valor del 100% es como si la tela estuviera nueva sin lavar o usar. Este modelo puede quedar así. Ya solo le faltan las texturas, que se los pondremos en el siguiente tutorial. Esto es todo por ahora. Espero que este vídeo te haya servido. Si quieres recibir más vídeos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi PayPal y Patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial.